Muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias por venir y por estar aquí. Celades, bueno, parece mi padre, pero no es mi padre. No soy tan bueno como parezco. Si fuera tan bueno como parezco, quizás estaría en la ONU o en algún sitio. O a lo mejor no. Bien. Vamos a hablar de la alquimia. Últimamente se habla muy poco de esta antigua ciencia, una ciencia filosófica que se remonta en la noche de los tiempos, muy lejano en el tiempo. La alquimia se ha ido y ha ido dejando espacio y hueco a otras ciencias, y ciencias que han dominado y sepultado a la alquimia. La alquimia fue sepultada por la física y fue sepultada por la química oficial. La química oficial, que durante muchos años ha rechazado todo lo que fuera aquello ajeno a esas reacciones físicas y a esas cuestiones que, desde luego, la alquimia trataba desde hace miles de años. Alquimia quiere decir química sagrada, alquimia o alcumia, que es unir, juntar, fusionar. En Medio Oriente ya se practicaba la alquimia, y en el Antiguo Oriente también. En el Medio Oriente se llamaba el rasayana, que era algo así como obtener el néctar sagrado, sacar un néctar, extraer algo. Aparentemente, y según cuentan las leyendas, esta ciencia fue legada a los atlantes, o a aquellos ángeles que se mezclaron con los hijos de los hombres. Esto es lo que decía Fulcanelli, un gran alquimista que vivió durante el siglo XX. Y quizás sigue viviendo ahora. La alquimia tiene 4.000 años de antigüedad. No pensemos que es algo nuevo. Es mucho más antigua que la química y que la física y que otras ciencias. De hecho, se puede considerar la primera de las ciencias. Se reparte en 3 continentes, en África, en Asia y desde luego en Europa, donde floreció en el medievo. Hubo muchos emperadores que legislaban contra el oro alquímico. Emperadores y reyes. ¿Por qué hacían aquello? Quizás es porque realmente conseguían resultados prácticos los alquimistas. La obtención de la piedra filosofal tiene varias etapas, sus objetivos. La obra magna, la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Ese es el objetivo de los alquimistas. Y ese objetivo, vamos a explicarlo brevemente, se divide en 4 partes. Uno de ellos, quizás la más importante, es la transmutación del individuo. El hombre se transmuta, se ilumina, cambia. La percepción de la realidad que tiene se ve modificada, su escala de valores también. Lo que antes era bueno tal vez no lo es tanto después. O los intereses que teníamos en un momento dado desaparecen para aparecer cuestiones mucho más espirituales. Otro de los puntos era la transmutación, el rejuvenecimiento y la vigorosidad con la salud. Conseguían rejuvenecer, conseguían recuperar la salud todos aquellos que se sometían y se dejaban llevar por la alquimia, por aquellos médicos alquimistas. Aquello se llamaba la espagiria, posiblemente alguno de vosotros hayáis oído este término. Otro de los objetivos de la alquimia, quizás también considerado como obra magna, era la inmortalidad. Os hablaré de casos de hombres inmortales, alquimistas, que han aparecido a lo largo de la historia. Lo que sí que es cierto, que ahí está el dato, y muchos de ellos, en sus nichos o tumbas en la actualidad, no hay absolutamente nada. Nadie sabe qué ha ocurrido, y aparecen misteriosamente en la historia. Otra de las partes más importantes de la alquimia era la creación de vida, los llamados homúnculos. Posiblemente os suene. Una mezcla entre ADN humano, ADN de animal o vegetal y la piedra, o parte de esa piedra. También, y quizás sea la parte más conocida, es la transmutación de los metales en el metal más perfecto de todos, el oro. Ese es el motivo por el cual muchas personas se decantaron por intentar llegar a conseguir la piedra filosofal, el oro. Unas riquezas inmensas. Ellos lo veían así. Muchos se quedaron en el camino, pocos llegaron, y aquellos que llegaron, cuando al final lo consiguieron, se dieron cuenta que el oro no era tan importante. Pero de eso también hablaremos.
El comienzo de mi estudio por parte del magisterio por parte mía fue una labor totalmente autodidacta. He calculado que le he prestado unas 2.500 horas de lectura aproximadamente. También me dediqué a efectuar bastantes experimentaciones, bastantes experimentos en un pequeño laboratorio que tenía. Y bueno, pues incluso llegué a hacer experimentos personales con productos químicos complejos y algunos de ellos bastante exóticos. Al final llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que la piedra filosofal es una realidad bañada de ocultismo y mito. ¿Por qué es así? Porque todos los escritos que hablan de la piedra filosofal se ciñen y se agarran a extrañas y místicas figuras que lo único que hacen es representar un ideograma de la idea que hay detrás de la piedra filosofal. Son cientos, tal vez más, millones de hojas las que hablan de la piedra filosofal. Explican su desarrollo aquí, allí, en todos los lados, pero ninguna es clara, concisa. Una omite una parte, otra omite otra, otra omite prácticamente la mitad del magisterio. Nadie te dice dónde está el comienzo de la obra, de dónde se consigue la mena verdadera, cuál es el origen de aquello y cómo tienes que proceder para conseguir ese resultado. Lo realmente curioso es que si trabajas con ello te das cuenta de que todo esto está basado en una realidad. Seré franco, yo no he conseguido la piedra filosofal. No obstante, no descarto con el tiempo lograrlo. Como ya he dicho antes, los beneficios de la piedra filosofal pasan por la transmutación del individuo. Aparentemente, aquellos que lo han conseguido, como ya he dicho antes, dejan de ver el mundo como antes lo veían. Se crea una especie de iluminación, una conciencia de uno mismo, un despertar a la hora, una especie de superconciencia. Es difícil explicarlo. Quizás algunos de vosotros hayáis tenido pequeños momentos de esa sobreconciencia en momentos concretos y en situaciones determinadas. Tal vez conduciendo, en tu trabajo, en casa, no lo sé. Viendo la tele seguro que no. Bien. También otra de las cuestiones era el rejuvenecimiento y la vigorosa salud. Se conseguía a través de la espagiria. Fue Paracelso, un suizo que a mediados del siglo XV pues consiguió utilizar esa piedra filosofal en bien de la salud de todas aquellas personas que le rodeaban. Era un médico alquimista. Un médico alquimista del cual hay una curiosa anécdota. Se cuenta y se dice que en una ocasión curó al canónigo de la Catedral de Basilea. Estaba muy enfermo, este canónigo se iba a morir. Y a Paracelso le prometió todo. Le iba a dar oro, le iba a dar riqueza, le iba a dar propiedades, le iba a dar de todo. Entonces Paracelso era un hombre cauto y dijo, bueno, tú no te preocupes, yo te curo. En cuestión de un día o un par de días aproximadamente, le curó. Fue una curación instantánea, con una serie de pastillitas y una serie de pequeñas recetas que él había preparado. Tal fue el enfado del canónigo por haberle curado tan pronto que le denunció públicamente para evitar pagarle. Evidentemente, de hecho, se tuvo que marchar de Basilea Paracelso debido a este pequeño juego legal con el cual esta gente jugaba. Como vemos, los juegos legales se repiten ahora, siempre, y mañana se repetirán también. Otra de las cuestiones, y esta es una de las más importantes, es la adquisición de la inmortalidad. No pocos alquimistas son los que han bebido el llamado oro líquido. Hombres que se han hecho pasar o han sido inmortales, porque hay que ver que esos escritos existen y si recurrimos a las fuentes vemos que ahí están. Si vamos a los archivos del Palacio de Versalles, vemos que la figura del conde de Saint-Germain aparece. Existió. Ese hombre fue real. Fue un alquimista. Nació en no se sabe dónde. Y tampoco la fecha. Hay especulaciones. Tal vez 1696. Todos son especulaciones. Y por supuesto su fecha de fallecimiento tampoco se conoce. Era un hombre muy versado. Hablaba 6 idiomas y estaba muy ligado a la corte de Francia. Fue visto muchos años después y de esto hay documentos oficiales que hablan sobre este evento. Fue visto muchos años después y cuando aquella que era una niña la primera vez que lo vio y una anciana la segunda, aquel hombre era exactamente igual y aparentaba la misma edad. Aquí podemos ver la piedra filosofal. Esto es una piedra filosofal, no hay muchas.
Podéis admirarla, es un mineral rojo y de este tamaño. Pasa. Este es Paracelso. Bueno, este es el conde de Saint-Germain. En realidad es una idealización del conde de Saint-Germain. Se supone que este hombre era así. Y este fue de aquel que no se sabe nada y que ha sido visto a lo largo de la historia siempre aparentando la misma edad. Adelante. Aquí tenemos a Nicolas Flamel. Es una idealización. Posiblemente fuese así. Tal vez el artífice o el puesto en el que se encargaba era un escribano. Un escribano y un copista del siglo XIV bastante pobre. El hombre pues tenía lo justo para vivir y poco más. Y de repente se volvió un hombre muy rico. Empezó a comprar propiedades, empezó a fundar hospitales, empezó a hacer muchas cosas con un dinero que nadie sabía de dónde venía. Él cuenta o contó que un día se encontró para escribir, como era escribano, un libro titulado Abraham el Judío. Era un libro en el cual había una serie de figuras, unas figuras que representaban paisajes, unos paisajes oníricos, una cosa extraña. Él consiguió interpretarlos y a raíz de allí obtuvo la piedra filosofal. Por supuesto, la tumba de él y de su mujer en el año 1413 apareció totalmente vacía. No la habían saqueado, sencillamente estaba vacía. Se la ha visto hace aproximadamente unos 50 años en Oriente Medio, más o menos. Una conversación que tuvo un periodista con él, descubrió que detrás de esa persona con la que estaba hablando era ni más ni menos que Nicolas Flamel, debido a las referencias que estaba recibiendo. La alquimia fue entregada a los hijos de los dioses, llamados los Nefilim. De ellos no solo habla la Biblia, hay muchos libros que hablan de los Nefilim, no es nada nuevo. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Baruch, e incluso el libro de la sabiduría. Seguramente que haya más textos que hagan referencia a ellos. Pero ¿quiénes eran aquellos a los que fueron entregados el conocimiento de la piedra filosofal? Ese conocimiento del fuego. Pues ese conocimiento fue entregado a unos señores que vivieron mucho tiempo, y lo dice la Biblia. Adán, 930 años, Set, 912, Enos, 815, Cainán, 910, Mahalael, 895, Jaed, 962, Enoc vivió menos, 365, murió como un niño. Matusalén mata el récord, 969 años, Lamec 777 y Noé más de 500. Ahí están. También hay ciertas estirpes faraónicas que vivieron muchos, pero que muchos años. Estirpes faraónicas vinculadas a grandes conocedores de la piedra filosofal y también, tal vez, arraigado al conocimiento que oculta la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es el libro original por el cual se accede al conocimiento de la alquimia y algún otro más. Muchas de las tradiciones mitológicas hablan de un líquido, cuando hablamos de la inmortalidad. Posiblemente, si conocéis gran parte de la mitología, veréis que esos dioses tomaban algo, un brebaje que se llamaba el néctar, el licor, así lo definían los griegos. Era el elixir, fruto de Nibiru, o por ejemplo el elixir Haoji, eso en China. El fruto de Nibiru evidentemente era en la antigua Sumeria, algo que les hacían inmortales. Está ahí en las tablillas, no me lo invento yo. Y también el soma era el líquido de la inmortalidad de los Vedas. Ellos también conocían algo que te proporcionaba la inmortalidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de todos estos datos y vemos lo que los alquimistas aportan en sus escritos, rápidamente nos damos cuenta que estamos hablando de la misma sustancia. Una sustancia que no quiere decir que te evite que no te mueras si te pilla un coche, pero te mantiene joven y vigoroso eternamente. Una forma de inmortalidad. Recordemos que a fecha de hoy no se sabe por qué envejecemos. La ciencia lo investiga.
hablan de ciertos espoletas en nuestras células, ciertos disparadores, ciertas cuestiones que ni siquiera yo creo que ellos comprenden. Cuando divagan mucho la ciencia, sencillamente es que no tienen ni idea. Cuando son concretos, ya pues hay que verlo con recelo, pero cuando divagan se puede asegurar prácticamente que no saben de qué están hablando. Bien, decía que recordemos que a fecha de hoy no se sabe por qué envejecemos. Tal vez los médicos o los que investigan este tipo de cuestiones deberían hablar con algún adepto que conozca bien el camino de la medicina eterna. Las personas, el récord Guinness actualmente creo que anda en 122 años, datado y con una cierta seguridad. Si bien es cierto, hubo una persona que llegó a vivir 160 años. Eso según él, un ruso, conoció toda una serie de familias reales de los zares. Los conoció creo que a todos. Este hombre llegó a vivir 160 años y la zona en la que vivía parece ser que había mucho prana. El prana, en sánscrito, quiere decir lo vital, una energía sujeta a la transmutación, una energía que está ligada al universo. Adelante. Bien, esto es una idealización del prana. El prana lo respiramos. Entonces, en el aire hay algo. Hay un dato curioso. Nosotros dicen que con 2.500 calorías mantenemos nuestro cuerpo. Con 2.500 calorías no podríamos mantener ni siquiera nuestro cerebro. Estamos recibiendo energía por algún sitio y no lo sabemos. Es absurdo que decir que con 2.500 calorías un cuerpo humano se mantiene vivo. Solamente mantener a 37 grados de la temperatura de un cuerpo de 80 kilos es una cuestión que requiere mucho más de 2.500 calorías. ¿Han puesto agua a cocer? ¿Han intentado poner 80 litros de agua a cocer? ¿Cuántas calorías necesitan? ¿2.500? Mucho más. Entonces estamos recibiendo alguna forma de energía vital por algún sitio o algún medio que nosotros no conocemos, pero ellos sí conocían y hablaban y le daban nombres. Le daban el nombre del prana. Tiene muchos nombres más. Otros le llamaban el ki. Seguramente que os suene. El ki es el alimento que está en el aire. O el maná. El maná aparece en la tradición judeocristiana, judaica más bien, indicando aquel alimento que los dioses entregaban a los hombres en los momentos de escasez en la travesía del desierto. El hinduismo habla del kundalini. Están hablando todos de lo mismo, le están dando distintos nombres. El kundalini era una energía visible representada por un dragón que duerme enroscado. Y recientemente, ¿no les suena la palabra orgón? Orgón, Wilhelm Reich. Pues estaba también hablando de lo mismo. Es más, Wilhelm Reich, un hombre muy preparado, llegó incluso a canalizar esa energía a través de una técnica. Parece ser que a alguien no le interesaba que eso lo hiciese y se lo quitaron del medio. Adelante. Este es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, para aquellos que no lo conozcan, fue un alemán que vivió en Estados Unidos y fue secuestrado por la CIA, la CIA no existía entonces, por el FBI, y encarcelado, alegando una serie de excusas peregrinas para intentar hacer desaparecer del mundo público a este personaje que estaba provocando lluvias en desiertos, y esto es algo real, datado y que existió en zonas de gran sequía. Cuando este hombre se acercaba con aquel camión, conseguía hacer llover, porque estaba canalizando la energía del orgón, que es el ki, que es el maná, que es el prana, que es todo aquello. Adelante. También se habla de la creación de la vida por parte del alquimista. Los homúnculos de los que hablaba Paracelso, eran seres creados con material genético humano, material genético de animales o de plantas, y con la piedra. Algún aderezo más tenía. Lo cierto es que hay dataciones e incluso recientemente la ciencia asegura que es capaz de crear vida en ciertas condiciones cuando se le aplican enormes campos electromagnéticos a una especie de caldo de cultivo. En realidad es algo muy parecido. Es una especie de alquimia, pero esa palabra nunca la utilizarán los científicos. Adelante. Bien, se comenta que en ciertas experiencias aplicadas con la piedra filosofal y este tipo de caldo de cultivo se han conseguido una especie de seres similares a los acáridos. Creo que incluso hay fotografías de los mismos. Seres fabricados a principios del siglo XX.
Y por supuesto, otro de los efectos de la piedra filosofal y el que todo el mundo conoce es la transmutación de los metales. La transmutación de los metales en oro. Cuando oís hablar de la piedra filosofal, lo primero que os viene a la cabeza, no solo a vosotros, sino a aquellos que estudiaron la piedra filosofal, incluso los más honestos, la idea suya era obtener oro. Ahora vivimos, vamos a decir que relativamente aceptable. En la época del medievo la vida era muy dura, las condiciones eran muy complicadas, sobrevivir era difícil y la posibilidad de fabricar oro era desde luego un aliciente muy importante para aquellas personas. Bien, sea como fuere, ellos consiguieron transmutaciones de oro utilizando el polvo de proyección, que no era ni más ni menos que la piedra filosofal molida y aplicada sobre esos metales en proceso de fusión. La piedra filosofal es de color rojo, es fusible, pesada, cristalina y translúcida. Aquí tenemos un ejemplo de una piedra filosofal. Son unas características que solamente tiene este material. Y este material que vuelve perfecto a los metales. En realidad les cura. Todos los metales están enfermos, tienen un proceso de evolución, como los seres humanos, como los animales y como las plantas, y lo que hace la piedra filosofal es darle la propiedad y convertirle en el material más perfecto, el mineral más perfecto, en este caso el oro. Ha habido... Adelante, pasa. Aquí tenemos a Van Helmont. Van Helmont era un químico muy importante, de la química oficial, un oficialista. Él no creía en la alquimia, decía que esto era una estupidez. Este hombre vivió allá por el siglo XVI. Y Van Helmont, en Bruselas tenía una gran reputación. Sus aplicaciones químicas, sus desarrollos y sus teorías hoy en día siguen teniendo mucho peso. Y Van Helmont ponía a parir a la alquimia. Un buen día se presentó en su casa un alquimista, y de esto habla él mismo. Se presentó en su casa un alquimista que no dio su nombre y le entregó el polvo de proyección. Y le dijo qué es lo que tenía que hacer. En un crisol echar un metal y en el proceso de fusión echar la piedra filosofal impregnada de cera. Así lo hizo y consiguió transmutar ese metal vulgar en oro. No fue el primero, también hubo otros, como por ejemplo Helvetius, quien fue un médico del siglo XVIII. Adelante. Este es Helvetius, un médico del siglo XVIII que también rechazaba, un oficialista. Esto de la medicina alquímica es absurdo, no tiene sentido, es algo que no hay forma por dónde agarrarlo. Cierto es que si los escritos que cogemos los analizamos de una forma textual y literal, nos parece algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sea como fuere, a Helvetius se le apareció otro alquimista, un hombre llamado Elías, un misterioso ser que le entregó también y le hizo transmutaciones de ciertos metales en oro delante. No hubo truco, él tuvo ocasión de verlo, de acercarse y comprobar que aquello que salía de aquel crisol era oro. También habló a partir de aquel momento bien de la alquimia, sencillamente porque la praxis es la única que les permitía descubrir que aquella gente estaba hablando de la verdad. No obstante, los alquimistas no son dados a hacer demasiadas pruebas y demasiados shows de su arte. Otro, adelante, no es de este hablaremos después. Fulcanelli, seguramente que os suene. Fulcanelli escribió varios libros, Las moradas filosofales, y recientemente en el año 2000, eso fue en 1920, en el año 2003 ha escrito uno nuevo, que se titula Finis Gloria et Mundi, un libro bastante misterioso y que también habla de alquimia. Desconozco si el que firma el libro del año 2003 es el mismo Fulcanelli. Lo que sí que es cierto que el estilo literario es exactamente igual, con lo cual es muy sospechoso. Incluso diría que evolucionado, pero tiene un estilo muy similar. Muy bien, Fulcanelli, que no es hizo una transmutación en el siglo XX, en 1921, en la fábrica de gas de París. Consiguió transmutar 120 gramos de un metal innoble en oro, y esto lo hizo con varios testigos. Se adaptaron una serie de hornos para tal efecto y efectivamente consiguió transmutar al oro. El oro está bien, es un excelente metal.
es bonito, brilla y hay muy poquito, no hay mucho oro en el mundo. Imagínense un cubo de 15 metros por 15 metros y por 15 metros. Ese es todo el oro que hay en el mundo, no hay más. Eso es una nada, es una especie de mota de polvo al lado de nuestro planeta. Bien, os voy a hablar de algo curioso, que aunque es distinto, en realidad estamos hablando de lo mismo. Este señor que aparece aquí se llama George Soros. Seguramente que le suene, Soros. No sale mucho en los medios de comunicación, pero es un hombre muy poderoso. Este hombre está haciendo acopio de oro. En estos momentos, de manera especulativa y en su poder, tiene 17 toneladas de oro. Nada más y nada menos. Fue un especulador financiero que comenzó sus trabajos, que nació en 1930, padre judío. No con ello quiero reprocharlo. Quizás todos podemos tener familiares judíos, máxime en nuestro país, que es una mezcla de mezclas, y ellos anduvieron por aquí mucho. Que cambió su apellido, se llamaba Schwartz, que quiere decir negro, y lo cambió a Soros. Adelante. Es curioso, porque parece un tetragrama. Es interesante ver. Esto de los nombres tiene su... No sé si es que hay una cierta gracia, simpatía, o realmente esconde algo más siniestro. Por ejemplo, el señor Moses, abuelo del abuelo del abuelo de la actual familia Rothschild, se cambió el nombre, se cambió el apellido a Escudo Rojo. Hombres muy ricos, poderosos, que manejaban mucho oro. Su padre era orfebre, su lejano padre. También de origen Avery, también cambió el nombre a Rockefeller. Avery era el nombre inicial de la familia Rockefeller y se cambió también del mismo origen. Esto ocurre con muchas de las importantes familias del mundo. Desconozco las causas por las cuales ellos alegan persecuciones y alegan una serie de motivos que a mí me parecen no lo suficientemente justificados como para renunciar a tu apellido. Sea como fuere, ahí está, el señor Soros. Bien, supongo que al señor Soros no le gustaría que alguien descubriese la piedra filosofal y difundiese el secreto. Tendría que tirar esas 17 toneladas a algún sitio y perderían todo su valor, máxime teniendo en cuenta que un kilo de oro vale 36.000 euros. Os voy a enseñar un kilo de oro. Esto es un kilo de oro, pesa. Esto es un kilo de oro. El peso, es de metal. Lamentablemente es una maqueta, no se hagan ilusiones. Su tamaño, su densidad e incluso su rotulado es lo mismo, y el brillo es exactamente igual. Imagínense 17 toneladas en posesión de este señor. 36.000 euros vale. Una poderosa motivación para intentar fabricar oro. Esa es la misma motivación que tenían los alquimistas, y muchos de ellos quizás la tengan en este momento también. Los problemas de la venta de oro siempre era un tema de cuestión de los alquimistas. No era fácil fabricar oro y venderlo, no era muy fácil, era muy complicado, y esto ya hace 700, 800, tal vez más. La venta de oro alquímico estaba penada con la muerte. Los cambistas, que entonces eran los judíos, que se dedicaban a comprar y vender oro, a la orfebrería y todo este tipo de cuestiones, detectaban inmediatamente el oro alquímico y los denunciaban a aquellos que tenían en su posesión dicho oro, debido a la pureza. Ellos conocían el oro de español, el oro árabe, ellos conocían el oro francés, conocían todos los oros, las mezclas, sus valores, y en el momento que en sus manos caía oro alquímico, denunciaban a los alquimistas, que en muchas ocasiones tenían un final bastante lamentable. Acababan siendo torturados, perseguidos, asesinados. De ahí la discreción de los alquimistas, es evidente. Como ya he dicho, los alquimistas acababan así, asesinados. Hoy en día sería imposible hacer importantes transacciones de oro debido a las legislaciones internacionales y el férreo control económico que hay sobre los ciudadanos. Nuestras cuentas corrientes, y no solo números digitales, dentro de la CPU de un ordenador ya nos siguen, nos controlan. Cuánto tienes, cuánto dejas de tener. Si de repente tienes un gran montante, hay algo sospechoso. Te llama Hacienda, tal vez en vez de Hacienda te llama a otra organización más siniestra, que Hacienda ya lo es. Por eso digo que la fabricación de oro es algo que está bien, pero a efectos prácticos es muy, muy, muy complicado. Podemos demostrar que los elementos transmutables, nosotros sabemos que
Los elementos químicos no son transmutables. Los elementos, la tabla periódica de los elementos químicos no se pueden transmutar con procesos físicos. Con procesos físicos. Adelante. Bien. Hay una cosa muy curiosa. En los años 60 se hizo un experimento con un acelerador de partículas, un ciclotrón, como el que tiene en estos momentos, me parece que es el CERN, en Suiza. Y se consiguieron 5 gramos de oro bombardeando una materia. Se transmutó con un ciclotrón y se consiguió 5 gramos de oro que duró más o menos unos 6 segundos aproximadamente. Era un oro muy inestable. Su capacidad química no soportó y volvió a su modo original y su tamaño original. Los físicos y los químicos siguen diciendo hoy en día en las teorías oficiales que la transmutación de los metales es imposible. Pero hay una cosa curiosa. Vamos a hablar de Louis Quédran. Louis Quédran fue un científico francés que demostró que los seres vivos, nosotros y todos los seres vivos, transmutan la materia metabólicamente. ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo lo descubrió? Pues muy sencillo. Él hizo una serie de pruebas a un grupo de gallinas, una cosa muy sencilla, a las que no se les suministró calcio de ninguna de las maneras, solo mica purificada con un alto contenido de potasio. Y durante largos periodos de tiempo a los cuales esas gallinas no se les estaba suministrando calcio, conseguían hacer huevos que tenían el mismo peso que cuando se las proporcionaba calcio. Y esos huevos eran de calcio. ¿Qué había dentro del organismo de esos animales que transmutaba al calcio el potasio? No solo eso, hay más. Se habla de insectos, se habla de bacterias incluso, que consiguen transmutar los elementos químicos, partes de la tabla periódica, para adaptarlos a sus necesidades. Quizás el organismo humano también lo haga, quizás la medicina no lo conozca o no lo quiera explicar. Lo cierto es que los experimentos del señor Quédran ahí están y son reales. Al señor Quédran le dieron el premio Nobel, pero cuando dijo esto ya no le hicieron ni caso. ¿Cómo se hace la piedra filosofal? ¿Cómo se obtiene la materia de los filósofos? Esto es la pregunta del millón. Es una materia sola, solo es una, que alberga varias en su interior. Después de muchas lecturas, un montón, muchas horas, para aquel que quiera iniciarse, le daré un nombre, un texto, una carta. Los alquimistas transmitían su ciencia o adquirían su ciencia de 3 maneras. Una por revelación divina, otra por un maestro y otra porque la heredaban de sus padres. Si bien es cierto que había raros casos que debido a sus reiteradas lecturas conseguían acceder al conocimiento. Pues en este caso fue Aristeo quien le entregó a su hijo un documento como herencia. Se titula Carta de Aristeo a su hijo. Ahí es donde ustedes pueden encontrar la materia prima de donde sale la piedra filosofal. Esa materia requiere un destilado múltiple, un destilado del que se habla muy poco en los textos. Es un triple destilado. Y de ese destilado se mata al dragón. Importante, si se juega con ello de manera inapropiada, puede afectar seriamente a la salud del alquimista. Requiere una lenta cocción después. Es el llamado régimen de Saturno. El anterior era el régimen de Mercurio, del que hablan muy poco los libros. En el régimen de Saturno se habla mucho de sus colores, de sus propiedades, de lo que aparece, de cómo tratarlo, etc. Pero hay una cosa muy importante. Si usted conociera perfectamente el proceso de fabricación de la piedra filosofal, nunca podría hacerla. Porque hay un factor que no controla, y es que el propio alquimista le imprime una energía a esa piedra. Por eso ellos siempre repetían orar, rezar, suplicar, implorar. Utilizaban muchos términos hacia esa piedra. No es que se pusieran a rezar, no es que se pusiesen a rezar como tal o propiamente dicho. Me recuerda este tipo de oración a lo que solía decir Greg Braden en las formas de oración. Pues es esa forma de oración concretamente. Es una especie de mezcla entre Rhonda Byrne y Greg Braden. Una especie de secreto que se aplicaba sobre esa piedra y esa piedra se transmutaba. Bien, sea como fuere, después de todo este proceso requiere una multiplicación. Ya en la última de las etapas, el poder de esa piedra se multiplica de manera sencilla. El proceso dura exactamente 9 meses y tiene que comenzar en la primavera.
Y no es baladí. ¿Por qué comienza en la primavera? Porque algo hay en el aire que almacena esa piedra, y en momentos concretos de la primavera. Sea como fuere, los materiales de laboratorio para fabricar de la piedra filosofal no pueden ser caros. Aquella gente, y cuando estamos hablando de los primeros alquimistas, tal vez nos vamos a Geber, aquella gente hace 1000 años no tenía grandes medios técnicos. Esto suena ridículo, pero quizás si yo entro en un todo a 100, lo que tengo ahí entre jarrones, no sé qué y tal, con muy poco más, quizás se puede fabricar una piedra filosofal. Aquellos lo hacían no con grandes inversiones de dinero, sino utilizando esa iluminación y esos conocimientos que habían recibido con pequeños medios técnicos. Lo único que tenían que ser era ser cuidadosos y seguir el proceso de manera correcta. Lo más importante es la transformación del ser. Nosotros, aquellas personas que investigaron, o en mi caso, la alquimia, me consiguió cambiar, me consiguió mejorar. Realmente todo ese tiempo y ese esfuerzo que dediqué, aunque no conseguí la piedra, sí que puedo creer, desde mi punto de vista pienso que consiguió de alguna manera transmutarme, mejorarme. Y no rechazo seguir estas investigaciones que emprenderé nuevamente en primavera. Lo único que os puedo decir a aquellos que queréis emprender el camino de la piedra filosofal es lo siguiente, y es lo que aparecía en una de las grandes obras magnas de la piedra filosofal, se titula el Mutus Liber. Ahí decía: ora lege, lege, relege, relege, labora e inventis. Que quiere decir ni más ni menos que ora, lee, relee, trabaja y finalmente lo encontrarás. Muy bien, pues dicho lo cual, y después de haberos contado todo esto, espero que de alguno de vosotros salga el interés de intentar practicar, leer, orar y descubrir el secreto de la piedra filosofal, que desde aquí os puedo asegurar que es algo real, no es fruto de la imaginación de nadie. Bueno, pues sin más, un placer haber estado con todos vosotros.